Listo, perfecto. Bueno, entonces damos oficialmente el inicio a esta conferencia, a este conversatorio con nuestra invitada esta noche y vamos a pedir amablemente al pastor Ernesto Miranda si nos puede ayudar con una oración para entregarle este tiempo al Señor. Muchas gracias, pastor. Buenas noches, bendiciones, Padre amado y celestial. Te damos gracias por este tiempo, por este día, por las personas que estamos acá reunidas y comprometidas, Señor, en torno al tema de los niños en este país y en toda América y en el mundo. Hoy elevamos nuestra voz para pedir tu bendición para Lorena Ríos, Señor, que es la persona que dirigirá esta reunión. Permite, Señor, que esté y continúe siendo llena de tu Santo Espíritu y que tenga claridad en todo, Señor, y nos la haga llegar a nosotros, Padre Celestial. Que recibamos la información con mansedumbre, como recibimos tu palabra, y que nos comprometamos y creamos, Señor, que somos parte de esta solución que estamos buscando para que los niños no sigan siendo, Señor, tenidos en poco o sigan siendo abusados a través de leyes, decretos, programas u otras cosas, Señor. Permite Dios y recordamos que hablamos de los niños quienes son su tesoro y tu herencia, Señor. Que cada idea compartida, Señor, en esta sala sea iluminada por tu Espíritu Santo y que esta reunión produzca los frutos, Señor, que tú tienes, Señor, para el cuidado, la protección y la esperanza para los niños y la familia. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Buenas noches, bendiciones. Gracias, pastor Ernesto. Bueno, nuestra invitada es la hermana Lorena Rico. Entonces, pues, le cedo el inicio a Rocío, que es la que va a empezar con la presentación. Buenas noches para todos, Lorenita, un gusto, un Hola, Rocío. placer y una bendición tenerte aquí, un privilegio. Muchas Gracias. gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero hacerte la primera pregunta en el primer panel, el primer bloque. Queremos que nos digas, por favor, qué significa para ti unir la educación, la fe y la transformación social en un mismo propósito. Bueno, muchas gracias a cada uno de los que están conectados. Rápidamente me voy a presentar. Eh, Como lo dijo Diana, mi nombre es Lorena Rico. Yo actualmente lidero diferentes procesos para el sector educativo y para el sector eclesial, en este caso para la Iglesia Cristiana Evangélica de Bogotá. Me congrego y hago parte de la Iglesia Cruzada Cristiana, red de alcance global, al sur de la ciudad, exactamente en la localidad de San Cristóbal. Estudié ciencias sociales y teología. Y ahora sí, entrando en materia, como dice Rocío, eh, si me puedes, porfa, repetir otra vez la pregunta. Sí, qué significado tiene para ti unir lo que es la educación y la fe y la transformación social? Ok, yo creo que el significado es definitivamente en los tiempos que vivimos ahorita es resistencia. Resistencia y sobre todo preservar lo que nadie más va a poder preservar en la tierra, que solo está comisionada a los padres y al cuerpo de Cristo. Entonces yo lo Ah, definiría en una palabra como resistencia y preservación de lo que nos ha encomendado Dios a nosotros. gracias. Bueno, pues teníamos una breve pregunta, pero pues tú ya la respondiste, que es cómo nace tu llamado como maestra y líder social. Y también, ya que nos acabas de decir que tienes formación en ciencias sociales y teología, ¿cómo dialogan estas dos áreas en tu ejercicio profesional? Bueno, tengo otras dos preguntas más. ¿Qué tipo de procesos educativos comunitarios estás desarrollando actualmente? Y desde tu experiencia, ¿qué necesitas hoy con urgencia o qué necesita la educación hoy con urgencia de nuestros niños y jóvenes en Colombia? Entonces, pues si quieres, vamos con la primera, que es cómo nace ese llamado de Lorena Rico, a ser maestra y líder social. Bueno, mi llamado nace a los 13 años. Nosotros conocemos del Señor, o yo conozco del Señor a los 13 años. Creo que Él siempre es quien sale al encuentro de nosotros, ¿no? Y me llamó mucho la atención que para mi familia llegar a los pasos del Señor, sí, a los pasos del Señor Jesús,
fue por medio de la obra evangelística. O sea, si no hubiese unos hermanos o un grupo de personas que fueron a golpear a la casa de unos familiares, pues nunca yo creo que hubiésemos conocido. Y desde ese momento me gustó mucho que siempre fueron personas muy cercanas y les importaba lo que pasaba en el barrio, ¿no? En el barrio había, en ese tiempo les llamaban grupos familiares y pues también a mi corta edad, a los 13 años, uno está como Mm. entre saliendo de la niñez, entrando a la adolescencia, y a mí me gustaba mucho enseñar o ayudar todo lo que fueran las causas sociales, poder acompañar procesos del barrio. Siempre me ha gustado relacionarme con las personas del barrio y mirar en qué cosas podemos dar solución. Y posteriormente a eso, pues la iglesia me permite de una u otra manera, yo creo que la iglesia es un semillero, ¿no? Yo lo considero así, es porque hay iglesias donde se permite que uno crezca, que uno aprenda, que podamos desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. Y siempre pues tuve como una visión de servirle a la comunidad, de servirle al pueblo de Dios y evidentemente a nuestra nación. Entonces nace como en todo ese ejercicio de poder desarrollar diferentes acciones en mi barrio, en la iglesia donde en su momento nos congregábamos. Y posteriormente a eso, pues ya son años de salir del colegio. En mi colegio realmente hasta hace como 6 años. Yo me vine a dar cuenta que en los colegios públicos y hablando con mis hermanos y mis primos, definitivamente el hecho de la discriminación frente a las causas de la fe siempre ha estado. O sea, eso es un tema que nadie puede decir, no, es que el tema de la persecución en los colegios públicos es nuevo. No, eso viene de años atrás con comentarios de los profes, cuando a uno de estudiante lo censuraban. Entonces yo recordaba que en su momento en 10.º grado siempre habían debates en la clase de filosofía y a mí me gustaba dar el debate porque la mayoría de estudiantes sobre todo eran muy influenciados por nuestros profesores de filosofía y de ética y valores, y la mayoría caían más en la línea del agnosticismo, ¿sí? Como que saben que hay algo, pero ese algo no es Dios. Y muchas de las propuestas filosóficas es precisamente que hay algo, no tenemos que llamarlo Dios ni Jesucristo. Y siempre me gustó el debate, siempre me gustó defender porque creía lo que creía. Y desde el colegio empiezan a hacer muchas cosas. Luego yo tengo la oportunidad pues de conocer al Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios y desde allí pues obviamente Dios pone muchas más cosas. Yo creo que si en algún momento afirmé mi fe fue en ese espacio. Aprendí un montón de cosas con las diferentes materias. En su momento a uno le dicen como, ¿por qué estudia teología? ¿Cierto? La teología, la realidad es que hoy hasta esa carrera es una carrera que yo no sé si ustedes se han fijado en comentarios en Facebook, en Instagram o a diferentes teólogos, casi que el que estudia teología es porque va a ser pastor o sacerdote o entró a algún seminario, pero la teología no se está considerando como una rama de las ciencias sociales importantes que también tiene mucho por decir en la construcción de una sociedad. Entonces, desde ahí yo empiezo a estudiar y a interesarme por los procesos teológicos o por escudriñar y conocer más cuál es el conocimiento de Dios y cómo ese Dios se relaciona con la sociedad. Y de ahí viene que yo haga una alianza, bueno, y termine todo el tema de ciencias sociales y pueda avanzar más en este proceso. Wow, qué tremendo. En serio que Lindo. escucharte como que es inspirador ese testimonio y ver cómo el Señor te ha encaminado. Ahí donde estábamos hablando, o sea, cómo dialogan estas dos áreas entonces en tu ejercicio profesional, en lo social y como lo mencionabas ahorita, el tema de la teología. ¿Cómo entran los dos? Porque como tú misma lo dices, a veces son muy opuestos, pero tienen algún punto de articulación. ¿Cómo entran ahí los dos? Yo pienso que, mira que las ciencias sociales hacen un estudio, ¿cierto? Es una ciencia que estudia el comportamiento de los seres humanos y la sociedad, ¿sí? Los diferentes, yo creo que si hay alguien que puede estudiar la sociedad es esta área, porque la sociedad es cambiante, las culturas cambian, las costumbres tienden a cambiar, las políticas o lo que rige a una nación. Yo creo que sobre los 10 15 años hemos visto cómo todo cambia. Pasamos de creer en familia y que la familia era el núcleo de la sociedad, pero en el siglo en el que hoy estamos y en el año en el que hoy estamos ya no es eso.
Entonces ya nos dicen cosas como, no, la familia, pero ¿cuál familia? La familia diversa, qué tipos de familias. Y las ciencias sociales empiezan a analizar todo ese campo, ¿cierto? De cómo se desarrolla y de cómo se mueve el ser humano desde un componente social. Y en el caso de la teología, si bien estudiamos el conocimiento de Dios, pues yo creo que es el fundamento. Yo no podría estudiar la sociedad o estudiar o hacer un análisis de cómo el ser humano, las costumbres, las políticas, todo va cambiando cuando el único, y yo podría atreverme a decir esto, y creo que los pastores y los diferentes líderes que están conectados, sabemos que lo que no cambia es la palabra de Dios y sigue siendo vigente. O sea, es impresionante ver cómo el cielo y la tierra pasan, pero las palabras de Dios jamás pasarán. Entonces yo creo que unir esas dos áreas de temas académicos es relevante. Sin caer en temas, porque ahí tenemos que obviamente mirar ya desde el tema de las ciencias sociales y de nuestra nación, en temas de abanderar solo una creencia o decir yo me impongo con esta creencia, sino cómo desde la fe o desde la teología yo puedo proponer y decir el comportamiento del ser humano desde el momento que cae en pecado, desde el momento que abandona y le da la espalda a Dios, eso ya nos dice algo en cómo va a ser el desarrollo a nivel social, ¿sí? Cómo iba a ser esa relación de Adán y Eva como pareja matrimonial, cómo iba a ser esa relación en temas de hijos, en temas de la sociedad, y creo que en eso se relacionan. Creo que la teología tendría mucho que decir eh, actualmente frente a todo lo que vive nuestra nación, el mundo entero, y las ciencias sociales acompañando ese proceso investigativo y juicioso de cómo la sociedad ha ido cambiando y de que definitivamente hay cosas que por más que las quieran cambiar, creo que vamos a volver al punto de siempre y es que no se pueden cambiar. Uy, Lorena, definitivamente lo que dices es cierto. Las dos se articulan Ujú. y esto es en cualquier profesión. ¿Qué tipos de procesos educativos comunitarios estás desarrollando actualmente? Actualmente yo soy vocera de la veeduría Observatorio de Libertad y Ética Interconfesional en Bogotá para una veeduría ciudadana. La veeduría ciudadana tiene registro, está registrada ante la Personería de Bogotá. La registramos 7 líderes de libertad eh, religiosa. Todos son de la línea confesional cristiana. Y por medio de este proceso que empezó hace un año, hace 7, 8 meses, en marzo del año pasado, empezamos a hacer un ejercicio educativo con base en la política pública que rige en Bogotá, ¿sí? El decreto 093 del 2018. Es la política pública de libertad religiosa, culto y conciencia. Nosotros, o lo puedo hablar de manera personal, y es que hice parte de las mesas hace 5 años, donde se crearon y se recogieron insumos para poder hacer esta política pública, ¿sí? Entonces nos citaban a diferentes líderes religiosos en Bogotá, de diferentes religiones, de diferentes iglesias, denominaciones, la academia, diferentes organizaciones sociales, todo el que hiciera parte del hecho religioso. Se levantaron mesas donde se habló cómo es la fe con la juventud, cómo es la fe con la familia, la fe con la nación, cuáles son las grandes problemáticas que tiene el sector religioso al momento de ejercer su rol dentro de las localidades, en este caso para Bogotá, cuáles son esos impedimentos que tienen al no poder ejercer su derecho a la libertad de creencia, entre otras cosas pues que suelen. Dame un segundito, sí, un segundito que se me va a apagar el computador. Bueno, Qué maravilla, ¿no? bienvenidos a todos los que se están conectando. El día de hoy tenemos una invitada extraordinaria, así que por favor pongan todos sus oídos y atención. Sigue. Perdón, es que era que no, no encontraba el cable ya. Entonces, con base en que desde mi posición de profesora y de líder comunitaria, empiezo a ver que se implementa la política pública en el 2018. Si bien nuestros comités, los 20 comités, 19 comités locales de libertad religiosa en Bogotá,
son relativamente nuevos porque algunos llevan 5 años, los que más llevan 5 años, 4 años, 3 años. Empezamos a ver con suma preocupación que lo que dice la política pública no se cumple en la realidad del líder de fe que lidia con diferentes situaciones sociales, donde están las iglesias, mezquitas, estacas, donde esté el líder religioso. Em, Tratamos siempre de ser muy del lado de la paciencia, del diálogo, de escuchar, de que alguien me decía como Lorena, ten calma, porque hasta ahora estamos implementando la política pública y yo dije, bueno, vamos a tener calma, vamos a ver cómo se va desarrollando la subdirección de asuntos religiosos que está, recuerden que la subdirección de asuntos religiosos en Bogotá, pues está en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos, que pertenece a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor. Entonces, se fue dando como esas dinámicas, ¿no? Fui fundadora del Comité Local de Libertad Religiosa de San Cristóbal. Siempre opté porque estos comités se crearan con los ediles o se crearan por acuerdo y con consensos en el pluralismo religioso, porque una cosa es lo que dice el político, pero otra cosa es lo que dice el líder religioso, ¿sí? O el educador. Siempre también decíamos, esta política pública debería escuchar a los profesores que hoy dictan religión en los colegios públicos y en los colegios privados, siempre abiertos a lo que se dice o a lo que se ve en el territorio y en las localidades. En fin, el tema es que en varios comités se crearon por decreto, lo sacó el alcalde local eh, y ya, y fue decreto, entonces se hace el comité, y otros fueron por acuerdo, los hicieron ediles. Entonces la veeduría empieza a encontrar desde marzo del año pasado. Yo sé que al sector no le ha gustado mucho a algunas personas que yo diga irregularidades, pero yo no tengo otra palabra porque son irregularidades. Lo que hemos encontrado y evidenciado son irregularidades en estos espacios de participación, que estos espacios de participación en últimas, yo no sé si ustedes recuerdan, hace en el gobierno de Juan Manuel Santos, sí, en su momento, si no estoy mal, la directora era nuestra senadora Lorena Ríos, y desde allá se viene hablando de la política pública nacional de libertad religiosa, culto y conciencia. Todo eso muy chévere, creo que es un espacio que hoy no se podría llevar a cabo si otros no abrieron el camino, ¿cierto? En ese caso lo Ujú, hizo Lorena, claro. pero en la realidad y desde hace 6 años que se viene implementando este proceso en Bogotá, hemos encontrado irregularidades de qué. Entonces, hemos encontrado que hay vicios de finalidad. ¿Qué quiere decir un vicio de finalidad? Que las mesas del sector religioso para las localidades de Bogotá, lo voy a decir abiertamente, creo que ya lo han dicho concejales y diferentes activistas, pero se volvieron politizadas, o sea, el fin se volvió politiquería. No atienden a la necesidad de lo que vive el líder religioso en su barrio, en su localidad, y no solo el líder religioso, sino lo que él atiende por medio de la labor social, la labor educativa, las capellanías y todo, ¿sí? Entonces, hemos evidenciado eso porque tenemos testimonios y personas que han dicho, no, es que si tú no eres de cierto partido político, entonces a ti de una vez ya te descalifica o de una vez la persona ya no puede participar. Las reuniones se vuelven un poco monótonas y pues un poco agotadoras porque no atienden a la necesidad primaria que debe atender la política pública. Otra irregularidad que encontramos se le conoce como vicios de representatividad. Hemos evidenciado que hay pastores, y en este caso quiero decirlo puntualmente, pastores que no sabían que sus iglesias estaban siendo representadas por líderes en esas mesas, ¿sí? Entonces nos han pasado casos donde la misma alcaldía nos decía como, no, es que aquí entregaron estas hojas. Recuerden que para participar en estos comités piden dos cosas básicas, según el acuerdo 685, que es el acuerdo que rige al Comité Distrital de Libertad Religiosa en Bogotá, y lo que siempre piden es la fotocopia de la personería jurídica, una carta de delegación que la debe firmar es el representante legal de la personería jurídica, y en esa carta de delegación casi que poder escribir cuál es su trayectoria social, ¿cierto? La firma, delegando a esa persona o un suplente, se pueden delegar dos.
Eso es como lo único que se pide en el proceso de inscripción. Ser entidad religiosa, pues en el caso de que es una entidad religiosa, estamos hablando de iglesia, estaca, mezquita, que tiene esa personería jurídica. En el caso de que son organizaciones basadas en la fe, nos referimos a lo que ya algunas iglesias han implementado como fundaciones, colegios, organizaciones de la sociedad civil. Y también tienen que tener ante la Cámara de Comercio un registro, que en este momento se me pasa, es un código. Toda entidad que quiera participar en estas mesas debe tener ese código. Lo que nosotros hemos encontrado es que muchas ni siquiera el código ante la Cámara de Comercio lo tienen, y eso ha hecho pues que de una u otra manera es lo que hemos venido diciendo algunos profesores y algunos líderes de fe. Entonces, si estas mesas ahora puede participar todas las personas, esto no debería llamarse libertad religiosa o de culto y de conciencia, porque precisamente se crearon estas mesas es por el hecho religioso. Entre otras irregularidades que hemos evidenciado en desactualización de documentos, definitivamente también es un llamado, y yo aprovecho si alguno aquí está en los Ujú. comités, pues es triste también porque acá hay un llamado, y es que también hemos evidenciado, nos pasó en una localidad al sur de la ciudad, 54 iglesias inscritas desde hace 4 años con su documentación, todo en orden. Pero en la realidad, la presidente de este espacio del comité local decía 54 inscritas, pero no volvieron hace 3 4 años 50, ¿sí? Entonces, resulta que estas mesas se reúnen con el alcalde y hablan de los temas que se deben hablar como a nosotros nos interesa: la familia, educación, sexualidad, temas también que tienen que ver con las libertades, pues que le dan valor obviamente a la dignidad humana, ¿sí? Los problemas locales. O sea, son mesas que realmente enfocándolas bien o comités enfocados bien, sí aportan demasiado a los procesos del sector religioso. Y pues ver que no solo es la única localidad, también vemos demasiada baja la participación de estos líderes religiosos en esas mesas, también atendiendo a que puede ser un poco porque se ha politizado los comités locales de libertad religiosa, y algunos líderes nos Mm. habían dicho que pues también ellos lo consideraron como que, siéndole claros lo que ellos nos dicen, creo que pues vale la pena decirlo, pero si yo voy y me siento a una mesa, yo me siento a una mesa sí para construir en conjunto, pero yo me siento a una mesa para decir, ok, ¿cómo eso me va a fortalecer mi ejercicio eclesial, mi ejercicio social y educativo? Si esas mesas terminan no fortaleciendo mi ejercicio, termina siendo una pérdida de tiempo, ¿sí? Una pérdida de recursos. Entonces también entendemos al líder religioso que dice no se hace nada, son simplemente hacer acciones institucionales, pero en últimas eso no fortalece la labor que yo hago como sacerdote, como pastor, como diácono. Bueno, es como lo que nos expresan. Entre otras cosas que hemos evidenciado dentro de esa política pública, que de pronto es fundamental, y creo que un pastor ahorita lo habló en la oración, y es que nuestra política pública tiene un indicador que le apunta al tema de educación. Pues resulta que ese punto de educación, ya vamos para 6 años, 6 años, donde ese indicador de esa política pública, desde la perspectiva de la veeduría, con lo que hemos evidenciado, las denuncias que nos han llegado, los casos que ha reportado la Defensoría del Pueblo, el último informe que envió Participación Ciudadana, que es el IDEPAC, escuchando casos a veces que han sacado activistas, ese indicador que tiene que ver con la garantía de la libertad de religión y de conciencia en el sector educativo, pues no se está cumpliendo. Y eso hace parte de la política pública. Entonces tenemos casos donde ustedes han visto que, o sea, para nadie es un secreto que el sector público tiene hoy adoctrinamiento, sí lo hay, y hay muchos niños que están siendo ideologizados con posturas en contra de la familia, en contra de la sexualidad, en contra de la fe. Esa es una realidad. La pregunta que siempre hemos hecho es, si se creó una política pública, si se crearon direcciones de asuntos religiosos, si se crearon subdirecciones de asuntos religiosos, ¿por qué no nos están garantizando ese derecho en el sector público?
porque acá todos los niños, sin importar obviamente su creencia, deben de ser respetados, ¿sí? La orientación en el Ujú. caso de la fe que sus padres le han dado debe Sí, ser respetada en el sector público, ¿no? Y en el privado. sí. Pero obviamente uno empieza a ver que no, que en el sector público eso ha sido una lucha muy fuerte, de verdad que ha sido unos temas muy fuertes de ver que no hay voluntad política, de ver que aunque algunos políticos levantan la voz, sabemos que hay unos temas que yo siempre creo que en estos años me ha permitido adquirir experiencia y decir definitivamente quien tiene la tarea es los padres y la iglesia. Amén. Porque si Sí, seguimos colocando nuestra esperanza en los políticos, yo tengo que decirles que creo que con Diana y Rocío y algunos he hablado, no se ha logrado mucho no, no hemos logrado. frente a la garantía de este derecho. Ujú. Porque no, es que es el sector público y el sector público tiene unos lineamientos, sí, pero porque sí hay garantías para otros sectores, pero no para la fe, no para Ajá, la religión, no sí, para la libertad que los padres tienen para educar, artículo 68 en la Constitución. ¿Por qué yo tengo que ser un padre católico y aceptar la educación sexual integral y la escuela con emociones que trae espiritualidades y ancestralidades, donde hoy se practica el yoga, que es una práctica religiosa? Porque yo escuchaba a la comunidad hinduista y el yoga hace parte de las líneas hinduistas. Ah, pero eso sí no es proselitismo, pero si un cristiano, un niño quiere orar en el colegio, ahí sí es proselitismo y ahí sí el ujú, Estado es laico. Entonces uno empieza a ver que realmente es un ataque directo. Yo siempre he dicho y se lo he dicho a algunos líderes, esto es un ataque hacia el cristianismo, hacia sí, todo aquel que definitivo. cree en Cristo y su niño ha sido orientado hacia la fe en Cristo, porque hay otras prácticas religiosas que se permiten dentro de las instituciones públicas, pero eso sí lo llamamos ancestralidad, eso sí lo llamamos cultura, eso sí lo llamamos enfoque etnocultural, ¿no? Que hablan mucho de las etnias y la cultura, Sí. pero entonces, ¿por qué desde la fe de los niños eso no se respeta? Y la verdad yo tengo que decir que ha sido un tema muy fuerte con esta administración de Galán. Me he sentado en las mesas habidas y por haber de la administración de Galán, de niñez, de adolescencia, de eficiencia, del sector religioso. Y lo más triste es tener que ver que igual no lo van a garantizar. Esa es una realidad. No se va a garantizar porque hay unos lineamientos mundiales que ya dictaron las Sí, políticas públicas de infancia y adolescencia. Vamos a resistir y a preservar lo que debemos de preservar, pero es resistir, porque hay unos lineamientos, yo no sé, esperemos que Dios haga un milagro ujú. y que la gente también empiece a entender que hay unos lineamientos que a nivel mundial los trae la ONU, ¿sí? Ay, La sí, UNICEF. Y esos dos lineamientos lo adoptó Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación. Eso no sí, son lineamientos que vienen solo de Colombia, eso es internacional. Al adoptar esos lineamientos, casi que todas estas prácticas ya se vuelven ley por años, ujú. años y años, a tal punto que yo no sé si ustedes recuerdan, teniendo en cuenta tu pregunta, Diana, leímos en marzo, sale el documento orientador, ¿cierto? Para docentes, Ah, a los la manuales para los prevención, maestros. En ¿cierto? enero, en enero Enero, del año a la pasado. prevención, exacto, a la prevención de niños y niñas LGBTIQ+, que eso fue todo pues un tema fuerte en Bogotá, pero cuando yo leo el documento y leemos ese documento orientador, que en fin, yo les hago también saber que todos los documentos orientadores se lo pasan a todos los colegios, pero hoy los colegios tienen una sobrecarga. Los profesores están sobrecargados. Vaya usted, entra a una institución educativa y un salón y tolere 2 horas 40, 37 estudiantes, más los estudiantes que tienen discapacidad. ¿Sí? Hay Mm. muchos documentos que por más que los firma Secretaría de Educación no se van a implementar, pero en enero y febrero, cuando sale este documento, pues realmente no hubo voluntad de la administración y tengo que decir que tampoco de los concejales. Muchos concejales sabían lo que estaba en el plan de desarrollo de Galán y eso fue aprobado por los concejales, eso fue aprobado por las bancadas. Varios líderes dijimos cómo le van a aprobar el plan de gobierno a Galán, que hay un artículo que habla de la educación sexual integral, que ahí viene todo el tema de LGBTIQ+, pero aún así pues fue aprobado y eso igual se tenía que cumplir y se tiene que cumplir en la vigencia. Entonces, como que ese ha sido nuestro proceso de ir avanzando poco a poco como veeduría, de ir capacitando las iglesias que quieran decir, listo, este es el panorama,
pero yo cómo empiezo a actuar frente a ese panorama desde el lugar donde estoy. Yo creo que eso es importante, desde el barrio donde la iglesia está, desde el líder religioso donde continuamente lleva años haciendo una trayectoria social, educativa, cultural, de fe. Desde ahí es que hay que empezar el impacto porque pues a veces nos llevan a mesas y a comités que terminan siendo, sí, pues muchas veces una pérdida Lorena, de tiempo. perdón que te interrumpa, pero wow, tú adelantaste los bloques que teníamos, pero es importantísimo lo que estás diciendo y la verdad no quería interrumpirte, pero ya que estás hablando y ya yo finalizo con eso para que siga Rocío con las otras preguntas y es que desde tu experiencia, ¿qué necesita hoy con urgencia la educación de nuestros niños y jóvenes en Colombia? ¿Qué es lo que necesita? Y realmente la iglesia, ¿cómo debe estar involucrada en este ejercicio? Porque esto es urgente. Por lo que acabas de describir, yo le doy gracias a Dios porque desde hace mucho tiempo quería que hiciéramos este conversatorio y yo hablé hoy con el pastor Williams y le dije, mire, invite a todos los líderes que pueda invitar, porque el pastor Williams conoce Colombia y el resto casi del mundo. Entonces yo dije, su merced invite a todos para que ellos puedan entender la problemática y el tipo de tiempo tan neurálgico que nosotros estamos viviendo. ¿Y cuál es el papel de la iglesia? Porque yo sé que muchos están acá, hay muchos pastores, gracias a Dios, y están entendiendo lo que tú les estás transmitiendo. Es supremamente importante y yo hablaba con Rocío la importancia de esta reunión y doy gracias a Dios porque nos permitió hacerla y es supremamente importante esto. La verdad que tomen nota o ahorita al final cojan el teléfono de Lorena porque esto es supremamente importante y lo que dice ella, hay que capacitar a la iglesia. Adelante, Lorena. Eh, En el tema de educación, hay algo que queremos hacer como veeduría y como líderes de fe, y es que desde el Ministerio de Educación, que es algo que debería hacerse, y espero que los políticos que queden en el Congreso y el director de Asuntos Religiosos que quede en el Congreso, en el Ministerio del Interior, alguien se dé la batalla por pedirle al Ministerio de Educación empezar a tener lineamientos claros para la materia de educación religiosa, wow. ¿sí? Nosotros no podemos seguir negociando esta materia. Digamos, yo le hablo en mi localidad, pues también es que, bueno, ahí después les contar, pero en mi localidad estuve en el Congreso de Educadores que hizo Secretaría de Educación y no había ni uno solo que representara a los colegios privados confesionales. También hay un error y es que la educación confesional se salió de todos los espacios y tampoco van a estas reuniones. Y empecé a ver que, digamos, en el foro, en el congreso que hizo Secretaría de Educación, eh, me empecé a preguntarle a los profes, porque había una mesa de profesores de los colegios públicos, y yo empecé a averiguar quién es el profesor de educación religiosa. Quiero saber quiénes son los profesores de religión. Pues para mi sorpresa, varios colegios la han quitado, ¿cierto? Ustedes saben que es que eso es lo que yo siempre he insistido. Si se habla de libertad de religión, culto y conciencia, yo entiendo que el Estado es laico, pero eso no lo ha repetido la senadora Lorena. El Estado es laico, pero, y más que laico, ella dice que es el Estado es confesional, no es laico, ¿sí? Porque a confesional quiere decir que el gobierno como tal o el Estado no dice todo Colombia es cristiano, católico, islamista, budista, sino que permite la libertad de cada ciudadano en escoger su fe, pero no desconoce que los ciudadanos tienen una creencia y que son libres de proclamar esa creencia en lo público o en lo privado. Entonces, entendiendo desde ese punto, definitivamente se tiene que luchar por crear unos lineamientos curriculares para la materia de educación religiosa, que cumpla con los estándares educativos. Entiendo que todo eso tiene que tener un lineamiento plural, no debe ser un tema de proselitismo, debe atender a las necesidades de hoy frente al hecho religioso. Pero es importante porque resulta que es la única materia, porque todas las materias y eso sí me ayuda más otros profesores que hacen como una investigación a profundidad de los lineamientos curriculares, la única materia que suelta y que cada quien mira que le mete a la materia es educación religiosa. Mientras Ministerio de Educación no dé los lineamientos, pues sí es bien complejo hacer valer
la educación religiosa en los colegios públicos. Entonces, eso sería como en primera medida esos lineamientos. Además que cada colegio tiene autonomía, ¿no? Recordemos que la ley 115 de educación, en el artículo, yo no sé si es el artículo 23, habla y hay unos pilares de la educación y es que cada colegio es autónomo, o sea, el colegio puede dentro de su PEI, que es el proyecto educativo institucional, modificar las mallas curriculares de las materias y poder ajustarlas a la necesidad de los estudiantes. Eso no es tan fácil hacerlo, pero se logra y se puede hacer, porque también cada colegio la podría ajustar. Nuestros profesores del sistema público deben de tener un respaldo también del sector religioso. Nosotros hablamos de libertad religiosa y no todos los profes son de sindicatos de FECODE o de la ADE o de izquierda. Hay profes que todavía creen en temas de la familia, de la fe, están dispuestos a escuchar la academia, están dispuestos a escuchar las diferentes voces del sector religioso. Hay entes de control, les cuento que dentro de nuestra veeduría, una delegada para los derechos humanos dijo, ¿saben qué hace? Una delegada de derechos humanos de un ente de control dijo, ¿saben qué hace falta en Colombia y en Bogotá? Que vuelva Dios a los colegios, porque es que sacaron a Dios. O sea, la misma funcionaria que no era cristiana, tal vez católica, pero ella decía, hemos sacado a Dios de todo. Pero eso a quién le corresponde a ustedes. Pero también hay una lectura errónea y es que el sector pelea mucho, politiquería, cada quien por su lado. Entonces, ellos decían, se puede empezar a implementar un buen ejercicio con pues los profes de educación religiosa de los colegios públicos, escuchar a los profes, porque las mallas deben de ser ajustadas, porque se debe conocer que es importante. De hecho, ahí saldría un proceso investigativo, un observatorio. Creo que de ahí saldrían muchas cosas significativas para los estudiantes si se analiza cuál es el hecho religioso en Colombia y se ajusta a los estándares educativos y a la necesidad de pues, de nuestro país. Ok, Lorena, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo pueden los padres de familia fortalecer estos procesos desde sus hogares? ¿Y qué errores comunes debemos evitar al formar desde la fe los valores? Bueno, los padres, me gusta mucho, Diana, ¿me recuerdas el senador, el que es católico? Luis Miguel, ¿es que se llama? Sí, Luis Miguel es Luis el Miguel, representante y Óscar Mauricio Giraldo es el senador. Son los dos. ellos Los son dos son católicos católicos marianos. marianos. Ellos. La doctora, la doctora La Costeña, Karina, Karina. Karina Espinosa. Hay algo que me ha gustado que decía el representante a la Cámara y el senador, sobre todo el representante a la Cámara, y era que, ¿ustedes recuerdan cuando el ministro de Salud hace como unos 5 o 6 meses dijo que los hijos eran del Estado y Ah, no de sí, los padres? terrible, así, Entonces, cuando Terrible. sale el ministro de Salud a decir esas cosas, yo terrible. recuerdo que Luis, ese representante de la Cámara, hicieron una reunión, si no estoy mal, entonces también estaba Lorena, y llamaron al ministro de Educación, de Salud, a que se retractara de las palabras, Sí, porque los sí, hijos no son del Estado, son de los no, padres de familia y la autoridad son los padres, no es el Estado. Pero ustedes correcto. ya empiezan a entender que desde ahí vienen muchas cosas, ¿no? Cuando ellos empiezan a decir ese tipo de cosas, los padres tienen que primero conocer cuáles son sus derechos. O sea, usted tiene la patria potestad y usted es la autoridad de su hijo, que volvemos al artículo 68 de la Constitución Política. O sea, usted como padre escoge la educación que quiere para su hijo. Y usted Correcto. debe defender eso. Estamos, por eso al principio les decía, ¿cuáles son las dos palabras que yo he aprendido en estos años? Resistencia y perseverar. Creo Ujú. que no va a ser preservar, ¿no? Hay que resistir. Los papás, yo no les voy a decir, no, es que a su hijo no les van a enseñar tristemente todo ese tipo de cosas, una agenda ideologizada, sí al aborto, sí a todo esto de las infancias trans, eso va a ir. Alguien me decía, Lorena, pero usted, yo le dije, lea la política pública de infancia y adolescencia, la última que aprobaron, y me van a entender por qué eso no lo van a cambiar. Sí, ya yo me reuní con varios directivos y ellos están clarísimos cómo va la agenda de niñez a 10 años. Entonces, como esa agenda no la cambian así de fácil y sé que el Congreso no creo que lo logre porque eso son políticas públicas ya establecidas y aprobadas, tal vez sí las Sí, pueden ajustar, pero entonces es que los padres entiendan su rol y la autoridad que usted tiene ok, sobre su hijo, ¿sí? es, Que eso es lo más importante. Sobre todo que ahí si yo hago un llamado, la iglesia sí debería unirse
Sé que hay muchos abogados, pero sí nos faltan herramientas jurídicas. Necesitamos abogados que acompañen a los padres, porque ya tenemos varios casos donde un papá dice, no, pero lo del PIN parental, que es como una especie de consentimiento informado. Yo, Lorena Rico, le digo al colegio José Acevedo y Gómez que mi hija del grado tal no reciba la cátedra Educación Sexual Integral porque va en contra de los principios y de Principios. las creencias que yo he orientado a mi hija. Por tal motivo solicito que se ajuste y se le dé otro tipo de, no sé, que lo nivelen. Igual las cátedras no es que tengan una calificación. Entonces eso es modificable. Lo firmo, puño y letra, tal, todo. Si yo entrego eso al colegio, eso debe ser válido. El problema es que eso hoy no está siendo válido en los colegios. Eso no lo tienen en cuenta y dicen, no, 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 eso no se... Los mismos colegios. Ahí entra todo un equipo jurídico porque uno pregunta, bueno, ¿y por qué? Entonces el tema sin discriminar, pero hay que hablarlo. Porque entonces sí tienen que darles cátedras orientadas a la ancestralidad y espiritualidad y esta de la ESI frente al tema de el autoconocimiento desde primer grado donde nosotros vimos que el autoconocimiento no está enfocado a ser hombre y mujer, sino a los tipos de géneros que tienen los niños. Porque eso sí, pero la fe no. Entonces ahí vamos a necesitar o se requiere de un equipo jurídico. Yo entiendo que el obrero es digno de su salario. Yo entiendo que los abogados merecen un salario y un pago por sus honorarios. Pero creo que la iglesia tiene un reto muy grande y es poder que empiecen a ayudar a sus padres de familia que están en nuestras iglesias, que tienen a sus hijos en el sistema público, ¿sí? Ok, Se ha dicho ok, mucho del home school, de la educación privada, todo esto muy bueno, también hay que ayudarlos, pero no sé, les voy a hablar por mi iglesia y otros estamos tratando de hacerlo en otras iglesias. Mi iglesia tiene 180 niños, hicimos ya la caracterización. De los 180 niños, 155 están en colegios públicos. ¿Sí? 155 en mi iglesia. La mayoría están en el sistema público. Y varios papás nos decían, y algunas madres cabeza de hogar, no cuentan con la economía para ingresarlos a un colegio privado. Algunas son madres cabeza de hogar, no pueden dejar al hijo todo el día en modalidad, pues, estudio en casa, porque tampoco los pueden dejar solos. Entonces tienes la opción del sector público, ¿sí? Que no es la mejor, tampoco es la peor, pero pues tienen que entrar al sistema educativo y ahí es donde volvemos a lo mismo, se requiere todo un equipo jurídico que le brinde herramientas a los papás para todo el PIN parental, un consentimiento informado para defender sus derechos. ok. Lo otro que lo que tú me preguntabas era, no, eso, era eso. Sí, eso. Quería decirte, sí, actualmente eres vocera de una veeduría ciudadana y nos has estado hablando de la palabra veeduría. Quisiera que nos hablaras de eso. ¿Qué es veeduría y por qué es tan importante ese tema el día de hoy? Déjame ver una cosa que es que quiero mostrarles algo. Ahí se puede proyectar. Sí, compartir pantalla. ¿Estás Si tú como coanfitriona? tienes, sí, tú estás ¿Ya? como Sí, anfitriona, ya puedes compartir. sí. Bueno, entonces déjenme, ya ahorita más adelante la comparto. La veeduría, miren, hay algo que me gusta mucho, creo que lo dijo en algún momento en el Instituto Transforma, si no estoy mal. Se dijo que el poder siempre debe ser controlado, más en los seres humanos, porque el poder daña el corazón del ser humano y más cuando no está orientado una persona a servir y saber que su todo es Dios y simplemente es un espacio para servirle al pueblo. La veeduría se crea precisamente como un mecanismo democrático, ¿sí? Que permite que los ciudadanos le hagamos control a todo el tema o a las diferentes acciones públicas del gobierno. En este caso, actualmente yo lidero la veeduría junto con otros 7 compañeros y lo que hacemos es eso, control social sobre la política pública de libertad religiosa, culto y conciencia. ¿Qué busca el control social? Pues precisamente mirar qué cosas se deben de mejorar, qué cosas están mal, irregularidades, qué se está evidenciando en el hecho religioso, qué está pasando con Qué las bueno. organizaciones basadas en la fe. Y empezamos a decir, que acá lo tengo, no sé si lo ven, pero esta es la política pública, yo la tengo en físico, y empezamos a decir, listo, 3 objetivos, 16 indicadores, hasta dónde el dinero que se está invirtiendo a esta política pública sí se está invirtiendo en lo que se debería invertir, ¿sí?
y hasta dónde esto sí está solucionando los problemas que tiene el sector religioso. Porque si no, en últimas, el que lo dijo fue el concejal Briceño y en su momento hizo control político y él dijo que hay políticas públicas. Bogotá tiene más o menos como entre 40 a 49 políticas públicas, discapacidad, LGBTI, niñez, educación, participación, medio ambiente. Hay una cantidad de políticas públicas, eso tiene un recurso, tiene unos dolientes. Y él decía como, si la política pública no sirven, lo mejor es quitarlas, porque eso aumenta la burocracia y tristemente eso también hace parte del clientelismo. Y no es ajeno el sector religioso, porque yo también y con mis compañeros hemos investigado y uno se pregunta cuánta plata tiene la política pública para Bogotá, cuánta plata tiene la de Cundinamarca, cuánta plata tiene la que le destinan a nivel nacional, y en últimas uno se pregunta, ¿el recurso llega a donde tiene que llegar? Los bancos de proyectos de cooperación internacional del sector religioso se hicieron con el fin de fortalecer el ejercicio del sector religioso o de allí cómo funciona y termina uno diciendo, porque si el sector le suma a la burocracia y al clientelismo, pues no está siendo parte de la nueva Colombia o de la no corrupción, sino que también se está prestando para la misma maquinaria que tristemente pues aumenta con la burocracia, ¿no? Con más cargos, más oficinas, pero menos eficiencia en la realidad del ciudadano de a pie. Entonces la veeduría se encarga de eso, Rocío, ya que me preguntas, ¿quién puede hacer parte de Ujú. una veeduría? Cualquier Eh, ciudadano. sí, Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos para estos derechos en Colombia? ahí, ahora sí les quiero mostrar esto, espérame. Ah, bueno. Es que quiero que vean esto, compartir. Esto lo dijo una ONG. Ahí ven mi pantalla. Todavía no has ya. Sí, ya, Artículo uno. perfecto. Espérame a ver si yo... esto. Quiero que vean una cosa para que ustedes también puedan pues aprender y demás. Los principales retos, quiero que miren, esta creo que es la lista. Hay una organización que se llama Puertas Abiertas, ¿sí? Puertas Abiertas es una organización católica, pero ellos analizan el hecho de persecución religiosa en el mundo. Sí. Puertas Abiertas pasó un informe el año pasado y nuevamente este año lo han compartido. Ustedes pueden entrar a puertasabiertas.org y van a encontrar este mapa, que es el mapa de, espérame acá, listo. El mapa, ahí sí lo ven bien. Ahí están viendo un mapa. Sí, claro. Este Ahora, mapa, ok, este mapa habla de la clasificación de los 50 países donde hay persecución leve, moderada y alta en el mundo, ¿sí? Entonces ustedes van a encontrar que ahí está. Yo dije, no, eso no parece Colombia. Pues resulta que ahí está Colombia, ¿sí? Naranja. Es naranja y Sí, vino tinto. exactamente. Entonces, cuando ustedes entran a encontrar este mapa, en ese indicador que ellos dan, el rojo son niveles extremos de persecución, lo que están viviendo nuestros hermanos en Nigeria, en Siria, Ujú, en Japón, sí, Corea, sobre todo. ujú. Hace como 3 días ya le dieron, por fin, soltaron al pastor que llevaba 15 años en China preso por predicar el evangelio, ¿no? Hace 3 días le dieron libertad y bueno, ha sido toda la mano de Dios. Y ahí sí como dice, creo que es Pedro el que dice que bienaventurados, no, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados cuando por mi causa los persigan. Entonces hay causas que pues igual la persecución creo que igual irá en aumento, pero Colombia se encuentra dentro de los niveles altos de persecución, ¿sí? No es nuevo, aunque el hecho se ha evidenciado por todo este tema del conflicto armado que el índice ha aumentado. Nosotros como nación estamos en el puesto 47, ¿sí? Pero en el puesto 4 a nivel Latinoamérica, ¿sí? Como uno de los países con una de las mayores, pues, tasas de persecución. Cuando usted le Ujú. da clic en el mapa, que por favor yo invito, esto lo pueden colocar los pastores, líderes en su iglesia, ustedes van a encontrar que cuando usted le da ahí clic, le va a salir en qué puesto está Colombia, quién es el presidente, cuánta población
Las estadísticas del Tenemos país. exacto, en Colombia, y pues la religión principal, el cristianismo, el catolicismo, de hecho que somos un país bastante religioso. Eh, pero entonces las fuentes de persecución de las últimas listas salieron con temas de corrupción y crimen organizado. Y acá hay un tema que de pronto no sé si lo han escuchado, pero hay un tema que es complicado. Yo sé que la iglesia debe, no soy partidaria y con respeto lo digo, pero los líderes eclesiales no deberían tomar partido públicamente frente al ejercicio electoral y político. Cuando un pastor, sacerdote, sale públicamente a orar o a hacer lo que sea por un político, ustedes saben que eso tiene dos lecturas, ¿no? Una es la suya, que usted está ahí porque lo llevaron a orar y usted a veces es ajeno a lo que está alrededor, pero otra es Ujú. la que lo está viendo, la figura, usted como figura pública, desde el otro lado, lo pueden ver todos los ciudadanos colombianos, el ciudadano de a pie, el que es creyente, el que no es creyente. Y un misionero estaba hablando que en temas rurales de Colombia están viendo persecución hacia nuestros pastores y sacerdotes por tener afinidad partidista, porque nos catalogaron a todos ahora como uribistas. Es que usted es uribista, ¿sí? O usted es petrista. Y esos hechos de tomar partido públicamente le han hecho daño a la iglesia, porque entonces Sí, resulta que ya nos catalogan en diferentes partidos políticos. Y en últimas, ustedes saben que el ejercicio de todo este tema de, que ahí lo dice, el crimen organizado, también sabe, pues si usted es partidista y usted le va a tal político, pues usted lleva, porque usted está en contra de lo que nosotros como eh, grupos alzados en armas creemos. Entonces, ese era como un ítem de lo que tú me preguntabas, cuáles son las falencias, esa es una. Aquí también ustedes van a encontrar que hay un crimen organizado, pues para eso ahí ustedes encuentran todo el panorama, porque no me quiero detener mucho ahí, pero van a encontrar, recuerdan la muerte de los hermanos en San José del Guaviare, estos ujú, hermanos que los mataron hace ¿qué? 4 meses, el año sí, pasado, y encontraron sus fosas, no hacían parte de ninguna disidencia, y hubo una investigación profunda, y eran líderes de fe, y eran pastores, y simplemente por el interrogatorio que le hicieron los grupos alzados en armas, pues ya, los mataron. Luego una familia también que recuerden que por equivocación decían o tantas cosas que han dicho, también mataron a los pastores y a sus hijos en un restaurante después de salir de, sí, que de eso también se dijo mucho, ¿no? Que no, que es que el sí, pastor estaba lavando dinero y luego se tuvo que sí, retractar la fiscalía y sí, decir que no, que el hecho está en investigación. Y así como ese tipo de cosas, sacerdotes que no están ajenos en el Chocó, en diferentes partes de Buenaventura, en La Guajira, hoy persiguen por todo este tema, se están quemando, que ustedes vieron, no más aquí en Bogotá, creo que salió una vez el concejal Marco, ¿no? Cuando le rayaron allá, aunque eso en este tema yo decía, las marchas de las comunidades feministas siempre hacen lo mismo, ¿no? Con una parroquia o con una iglesia destruyen. cristiana, las destruyen. Pero entonces, digamos, quienes viven muchas veces más el hecho de persecución más fuerte a tal punto de que los matan, la violencia y el secuestro, siempre va a ser en las zonas rurales. Entonces, este mapa, ustedes lo van a encontrar y miren, nosotros a la fecha llevamos, aunque esto es un promedio general, pero hay unas cifras de 4.849 cristianos asesinados en el mundo, ¿no? Sí, em, Otros están detenidos. Miren, 3.632 iglesias y propiedades cristianas atacadas. Uno de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. Si hay alguien que es perseguido en el mundo, es el cristiano. Sí, claro. si hay persecuciones en la cristiana. Pero El entonces cristiano usted, evangélico. sí, y cristiano católico, ¿no? Creo que ellos también, pero y cristiano evangélico, obviamente. Entonces ustedes van a ver el perfil completo, yo los invito a que entren a esa página, a que miren los demás países, qué está pasando en México, que de hecho por ahí creo que de Padres con la Verdad también va a tener una entrevista, o no sé si ya la tuvo con una de las profes de México, qué viene pasando en México, porque todo esto se está replicando y viene de Estados Unidos, de Canadá, todo nos lo traen a Latinoamérica y Sí, Latinoamérica lo adopta. sí, Entonces, eh, ese es el hecho de persecución
creo que es un tema que debemos de tener mucho cuidado. En Bogotá sí debemos de levantar los comités locales de libertad religiosa, deberían levantar acciones propias frente a los hechos de persecución. Si no son estos comités los que levantan la voz, no la va a levantar nadie más. Nosotros tenemos que visibilizar todo esto ante las alcaldías locales. Alguien podría decir, ay, pero es que eso es allá en el Guaviare. No, pero es que eso hace parte de la Colombia, eso hace parte del enfoque religioso, eso hace parte de los procesos de paz que como líderes religiosos promovemos dentro pues de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, como que todo esto se tiene que hacer visible en esos comités. Y por último, ustedes pueden entrar el último informe, aunque creo que no es el más actualizado, pero fue el que envió la Defensoría. Ahí ven la página. Sí, claro. Sí, señora. Este último informe sale el 30 de octubre del 2024, hace un año, pero lo más probable es que esto ha ido aumentando y creemos que sí, porque ustedes saben cómo está la situación de nuestro país en temas de violencia y conflicto armado. Entonces, el 31% entre enero y septiembre del 2024 aumentó el hecho al derecho de la libertad religiosa. Fíjense que ha aumentado, ¿sí? Sí ha aumentado. Esos son temas que los comités deberían prestarle atención a todo este tema. Entonces, ahí ellos colocan una resolución de la OEA y porque acá hay todo un informe que ustedes lo pueden leer también. Y me gusta mucho que aquí el vicedefensor del pueblo abordó, miren que acá lo tenemos, Diana y Rocío y a todos, el Mm. tema educativo. Él lo abordó hace un año. El vicedefensor señaló que los proyectos educativos institucionales, o sea, los PEI, deben respetar la diversidad religiosa y la laicidad, abordando la enseñanza de la religión desde una perspectiva histórica y cultural. De ahí vienen los lineamientos curriculares que yo digo que se tienen que modificar y darle línea desde la historia y la cultura y desde el quehacer religioso, pero el mismo vicedefensor lo manifestó en este informe. Ahí dejan la sentencia, que esto ha sido una sentencia que a veces se toma, que ahí sí sabe un poco más la senadora y el doctor, el anterior director de asuntos religiosos, pero a veces las sentencias son de un caso y se toma la sentencia para todos los niños, ¿no? En Colombia. Entonces resulta que se dijo que no se puede impartir religión y hablemoslo desde el lado confesional, o sea, yo no puedo dar en un colegio religión católica, religión cristiana, religión budista, hinduista, debe de tener unas características, pero ese fue el error que se nos ha ido ya por años en los colegios. Y es que si bien la sentencia de la Corte afirma que no hay un credo oficial en ningún colegio, no quiere decir que esa sentencia sacaba o quitaba la clase de religión de los colegios públicos. Y la sorpresa es que en la mayoría de colegios públicos la quitaron, o sea, muchos colegios públicos ya no la dan o la da el profe de matemáticas o es una materia ahí de relleno, que tengan, a veces ni siquiera ven religión, ahí se ve esto otro tipo de cosas que sí hacen proselitismo. Entonces, en este último informe que pasa a la Defensoría del Pueblo, también pues manifiesta que sí hay un hecho de vulneración al cual no se le ha querido, pues no se le presta atención y tampoco se ofrecen garantías. Lore, espera, eso es supremamente importante porque ahí entra también el ejercicio de la ruta de libertad religiosa, ¿no? Que eso es un tema bien complejo. Yo veo que el pastor Williams tiene la mano levantada y a mí me da cosita porque él está maluquito. Entonces, a ver si le damos la palabra. Pastor Williams, por favor, su merced, ¿tiene alguna pregunta, alguna objeción? Y lo Sí, otro, Lore, es que ahí veía dentro del chat que estaban diciendo que la página de Puertas Abiertas la había creado un cristiano holandés, según lo que colocó ahí una hermana. Entonces, para corroborar la información, porque según lo que nos comenta ella, sí. Entonces, pues yo quería que las preguntas las hiciéramos al final, pero pues vamos a darle la palabra al pastor Williams como anfitrión de esta sala y el que nos permite hacer este tipo de ejercicios. Adelante, pastor, por favor. y además porque está maluquito. Bueno, usted me vuelve a decir maluquito y tiene problemas conmigo, ¿yo? Bueno, en Estará mal primer lugar enfermito. quería aclararle a la profesora Lorena que la organización Puertas Abiertas fue creada por la hermana Annie van der Vigil de los Países Bajos en el año de 1955 y esa es una organización cristiana evangélica, aunque trabaja con todas las confesiones religiosas y denuncia todos los casos de persecución, pero es una organización evangélica.
Estoy Ah, ok. estoy muy interesado en esto que tú nos has hablado de las veedurías ciudadanas. Vamos a ver si más adelante organizamos un panel o una conferencia sobre cómo hacerlo para que nosotros desde las congregaciones y las diferentes denominaciones podamos crear veedurías ciudadanas para que el derecho al voto que se ejerce por parte de nuestros hermanos en Cristo sea respetado y al mismo tiempo pues para aprender a hacerle control político a las personas que nosotros elegimos por medio del voto popular. Entonces, muy interesante de verdad toda la conversación que hemos tenido hoy. Eh, Vamos a estar en contacto. Si alguno de los que está en la sala, nosotros estamos teniendo unas reuniones de conversatorio político los lunes en el horario de la mañana, de 9 a 12 de la mañana, del día, de 9 a 12 del día. Entonces vamos a ver si invitamos a otras personas, a otros maestros, a otros panelistas para que nos vayan enseñando sobre todas esas cosas que nosotros necesitamos saber. Entonces, muchas gracias a la... Yo sé que no se ha terminado la reunión porque apenas son las 8:09, pero le doy desde ya, por si me salgo antes, el agradecimiento sincero a la profesora Lorena y a cualquiera que esté en la sala que no tenga mi contacto personal. Entonces, puede escribirme en el chat su número de celular y yo lo contacto para invitarlos a estos diálogos de participación ciudadana y de interés político y de otras cosas interesantes que estamos creando. Entonces, gracias, Rocío, gracias, Dianita, y no me vuelva a decir maluco, hágame el favor. Qué vergüenza, pastor, discúlpeme. Es una expresión coloquial, pero su merced sabe que con mucho cariño. No sé Que se si... mejore, Sí, pero ¿Qué? es que que en se una expresión mejore. coloquial, allá Qué en la pena. costa, ser maluco es ser bien feo. Ay, Ok, no, qué gracias. pena, Es que pastor, ella es discúlpeme, usted es bien cachaquita. simpático, qué pena, pastor, discúlpeme. No sé si el evangelista Julio quiere hacer alguna pregunta a Lorena, Pastor, importante, escuchar. bendiciones en su salud. Ah, sí, señor. Evangelista Julio subiría, Subiría, es apellido ay, costeño. perdón, subiría, disculpe. Es Sí, costeño, ese apellido es costeño. claro, Julio Rafael subiría de así. Buenas noches, ¿me escuchan allá? Sí, señor. Me interesa bastante porque nos han vendido un mal mensaje de que la fe no tiene nada que ver con la política. Lo que pasa es que hemos, primeramente, el poder político. Sí, se sabe. Lo que pasa es que hay como una mala explicación e interpretación. Sí, sabemos que la historia dice que el poder político en Roma a través de Poncio Pilato firmó la sentencia y el poder religioso a través de Herodes y los fariseos. Entonces han agarrado eso como, como cuando Constantino cambió el día de descanso del sábado para el domingo, el día de adoración al sol. Y digamos, pues la historia no estoy diciendo de que sea mentira, sino que nos han sembrado la idea de que no, que el pueblo cristiano, el pueblo de Israel y el pueblo de Cristo, la iglesia, no puede participar en política, no. Lo que sí estaba diciendo, a mí me interesa mucho las reuniones de los lunes, porque el Evangelio del Reino de los Cielos es un mensaje político espiritual para ganar almas. Lo que pasa es que no se debe entremezclar una cosa con otra, porque si yo tengo digamos, una tendencia política hacia determinado candidato, pues eso debe ser discreto, pues no debo de pronto pedirle a Dios dominio propio, sabiduría y prudencia y no salir a la luz pública a decirlo, sino que ese es algo entre Cristo Jesús y mi persona. Es como cuando uno se va a las elecciones y entonces va a marcar el voto. Solamente, o sea, ¿quién va a saber qué voto va a marcar? O no solamente el Espíritu Santo y uno es el que va. Amén, Yo, amén. con respecto a la educación, sí se ha perdido mucho. Yo quisiera que los principios y valores bíblicos fueran eje central en todos los colegios
y en las universidades, porque la palabra de Dios dice que conociendo la verdad, creo que lo dice en Santiago, conociendo la verdad y sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. O sea que si cada uno de nosotros conoce la verdad de Cristo en la palabra, y no lo hacemos por acción o por omisión o por negligencia o por mediocridad o por falta de conocimiento, por lo que sea, por falta de madurez, ya se nos cuenta como pecado. ¿Cuántas veces no hemos conocido la verdad? Pero si no sabemos hacer el bien o no lo hacemos por lo que acabo de decir, ya se le cuenta, ya se nos cuenta como pecado, Hermano evangelista, podemos ya se nos cuenta continuar, como pecado. podemos Yo tengo esa continuar al final. pregunta. Hermano, escúchame. Ah, ¿vas a Sí, hacer la pregunta? Porque la sí, podremos sí, dejar para el final para no para el cortar el final. tema, la secuencia de lo que estamos tratando Son dos preguntas en de la una para veeduría. cerrar. Hermano, perdóname, es para no perder el contexto del tema de la veeduría. Sí, para no perder como el orden, acuérdese que Dios es Dios de orden. Entonces sigamos un orden acá para que no nos confundamos y a los demás que van a escuchar esta video puedan entender lo de la veeduría. Al final seguimos charlando, ¿le parece, hermano? Por favor, hermano, Sí, sí, hermano. estoy de acuerdo. ¿Sí me escuchan? Ok, bueno, ok, al final hablamos y le damos más tiempo para que hablemos. Gracias. Hermana Diana, por favor, continúe. Claro que sí, hermana Rocío, muchas gracias. Bueno, Lorena, ¿nos ibas a presentar algún video, Para avanzar, hay que para avanzar. avanzar el tema? Y seguíamos con el bloque 4, que es de planes y proyectos, pero entonces si quieres nos muestras lo que nos ibas a colocar y yo te haría las preguntas y continuaríamos con el conversatorio. Ok. Perdón, yo tengo algo sobre lo de las veedurías. Sí, al final, hermano, gracias. Ok. A lo que acabo de decir, Sí, síguele, sí, Lorena. de acuerdo. Ok, entonces les decía, y gracias al pastor que me corrigió, es verdad, la organización Puertas Abiertas es de línea evangélica, pero trabajan con todas las confesiones religiosas por el hecho de persecución. Hay una que conocí, que creo, Diana, no sé si la recuerdas, ACN en Colombia, que es la organización católica. Sí, ellos tienen como, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero ellos tienen ahí un tema de libertad religiosa. Me gustó mucho esta revista que me la dieron y es un boletín actualizado también del año pasado. Y esta es la ACN es de la Iglesia Católica y quiero que miren este video que fue en la Universidad Javeriana, como la evidencia de lo que me preguntabas ahorita, Rocío, frente al hecho de persecución. Ujú. Solo que me dicen si escuchan por qué. No, No se escucha. ¿No escuchan? no. Tienes que volver a cerrarlo y como No, ¿saben qué ponerle puedo bien. hacer? Voy a copiar acá el link, tomando al chat y Eh, obviamente para que lo puedan ver, porque es que creo que es un tema ahí de Zoom. Ahí se los envié para que lo tengan. Y ahí ustedes van a encontrar que ACN, que es la organización que también estudia el hecho religioso en Colombia, que es católico, pero también trabajan con todo el tema de cristianos evangélicos y el pluralismo religioso. Encontraron para ellos en Colombia, Colombia está en un margen de observación porque otra vez volvemos a lo mismo, los niños están siendo reclutados. Acuérdense que este tema de reclutamiento a niños, pues realmente es muy triste ver los informes y ver que cada vez están reclutando más niños, adolescentes para la guerra y para todo este tema, pues daña, ¿no? Realmente que cada vez abre más heridas en nuestra nación. Y ustedes van a encontrar en ese link, o en ese video que dura 3 minuticos, el informe precisamente de cómo pasamos de la discriminación, que ahí entro con lo que dijo Diana, la ruta de vulneración, que la ruta de vulneración de los derechos por la libertad. Yo tampoco quiero que se vea como que todo es malo, pero pues la veeduría está para eso, para evidenciar lo que se debe corregir y para hacerle control a lo que definitivamente tiene que cambiar o mejorar en el sector religioso y en la entidad, pues Secretaría de Gobierno en Bogotá, que implementa esta política pública. Y es que hay una ruta. Entonces, la ruta de vulneración del sector religioso
hoy la manejan abogados de la Subdirección de Asuntos Religiosos, ¿no? Entonces, ellos nos entregaron a todos, la socializaron, ellos han estado muy juiciosos y en su momento a varias iglesias, a diferentes lugares, entregaron la ruta y en Bogotá tenemos un termómetro de intolerancia, ¿sí? Como donde se miden los niveles de intolerancia frente a la fe. eh, y hay todo un marco jurídico que respalda el tema de la ruta. El dilema con esta ruta desde la veeduría es que sabemos que hay 70 casos, pero no sabemos nada más. Dentro de esos 70 casos, le dijimos a dos personas que activaran la ruta y queríamos ver cómo la Subdirección de Asuntos los atiende, pero sobre todo cómo se garantiza el derecho. Es que a nosotros lo que nos interesa es eso. Si el derecho no está siendo garantizado, pues no se está cumpliendo con el ejercicio del respeto a la garantía por la libertad de religión, culto y conciencia. Dos personas que les dijimos, una de esas personas le dijimos que activara la ruta, la activó juiciosamente, hizo todo el proceso por un tema educativo. Y pues lo más triste y lo más confrontante es que la abogada o una abogada que conforma el equipo, eh, hay pruebas de eso, ¿no? Hay unos documentos. Y la misma abogada de la subdirección termina diciendo que la mamá tenía disonancia cognitiva y era extremista religiosa. Ahí es donde nosotros vamos al tema. ¿Por qué un abogado de nosotros, de asuntos religiosos, tiene que emitir esos conceptos ante un colegio del sector público? O sea, termina revictimizando a quien interpuso la denuncia, ¿sí? Y una vez más, el tema queda ahí, le dieron la razón al colegio público, le dan toda la razón frente a un tema del PIN parental y de que se le respete a esta madre de familia, la libertad para educar a sus hijas y la educación que quiere, pero no, la ruta en el caso de los 70, pues uno, que fue el único que pudimos conocer, no se le garantizó el derecho, ¿sí? No sabemos de cuánto de esos 69 sí, porque tampoco nos han brindado la información, se les garantiza su derecho y no sabemos las denuncias de los 69 casos, pues a qué se deben, ¿no? Entonces, como que puntualizando eso frente al tema de la discriminación y persecución. Importante, Lorena, que nos puedas contar, porque yo he visto que de todo lo que has explicado han surgido preguntas, porque sé que esta veeduría que tú tienes tiene fuero a nivel nacional y muchos estarán preguntando, bueno, si yo en este momento me encuentro en la costa, como el hermano que estaba ahorita hablando, yo quisiera hacer una denuncia por este tema, ¿cómo la veeduría puede garantizar, digamos que esa cobertura a nivel nacional o cómo harían ellos para poderse vincular? Porque ya lo otro que decía el pastor Williams eran que ellos querían hacer una propia veeduría, pero digamos que cómo sería ese proceso. Entonces lo mejor que sería que se unieran a la veeduría que tú ya construiste, que tienes Correcto. legalmente constituida, que tienes un trabajo de 5 años, que has estado en la mesa de libertad religiosa, que conoces de primera mano cómo funciona, conoces la ley, conoces la política, sabes cómo esto impacta la educación, que es nuestro tema, ¿no? Desde Padres por la Sí, Verdad Colombia es nuestro tema y es la vulnerabilidad de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro del sector educativo. Y tú muy bien lo has expuesto, que es desde colegios públicos, colegios privados, hasta en el mismo homeschooling ya están estas políticas que son supranacionales y que también permean la parte del Ministerio de Educación y obviamente las universidades, que ahí es donde este tema entra con más fuerza. Entonces, ¿cómo harían, sí, para dejarlo y dejar la claridad? ¿Qué es lo mejor? ¿Fortalecer tu veeduría desde lo que tú conoces o ya arrancar? ¿cómo? Vamos a hacer una veeduría porque la Eso. hacemos y ahí a ver cómo No, nos ¿cómo va, podemos como participar? siguiendo ahí a tiendas. Mm, Exacto, ¿qué podemos? mm. Ok. Bueno, entonces, pues para que todos tengan como claridad y aprovechando que el pastor también preguntó, ustedes tienen que tener algo y es que hay una ley general para que tomen nota. La ley general que rige las veedurías es la ley 850 del 2003. ¿Listo? La pueden leer, es cortica, léanla por favor. Esa es la ley general que rige las veedurías ciudadanas. Le corrijo algo de pronto al pastor que ahorita habló. Recordemos que quien hace control político son los concejales que le hacen control político al alcalde. Los ediles le hacen control político a los alcaldes locales y en el caso de las veedurías ciudadanas hacemos es control social.
porque luego nuestros informes, evidencias y hallazgos se redactan en informes para pasarlos a los entes de control. Y acá hay una realidad que pues también uno tiene que caminar bajo la realidad, ¿no? No es como de que ya con la veeduría mejoramos y todos nos van a hacer caso y se va a hacer las cosas como está diciendo la ciudadanía, no. Somos un ente realmente ciudadano, democrático, que busca que se cumplan unas garantías y hacemos es control social para emitir informes a los entes de control, Procuraduría, Contraloría, Personería. En el caso de Bogotá, se le entregan los informes y se hace un acompañamiento donde esperamos que en la veeduría de Bogotá pues vaya cogiendo cada vez más fuerza, donde queremos montar y se le ha solicitado al personero de Bogotá una mesa resolutiva. Una mesa donde lleguemos a que se corrijan muchas cosas que por haber permitido vacíos jurídicos en la creación de los comités locales pues de libertad de religión, culto y conciencia en Bogotá pues han pasado muchas cosas y también pues porque la institución, y en este caso yo siempre insistiré que es la Subdirección de Asuntos Religiosos, no ha cumplido a cabalidad frente al tema de participación ciudadana en estos espacios de participación. Esa ley, para que la lean, es la 850 del 2003. Ahí ustedes pueden encontrar todo, la definición, cómo se organiza una veeduría. En el caso de Bogotá, para Bogotá, las veedurías se registran con la personería de Bogotá. Y pues ahí sí yo me uno a las palabras de Diana y de Rocío, sería bueno, nosotros la empezamos en marzo y hemos estado insistiendo en que se unan más personas, ¿sí? Ustedes ahorita yo les doy un número y pueden escribirnos, estamos en la capacidad de poder llevar una capacitación, de poder explicarles cómo yo insisto y se lo digo como líder, yo soy la líder de acción social en mi iglesia, y empezamos a hacer dos proyectos claros, uno con el tema de prevención de consumos de sustancias y el otro con seguridad alimentaria, el de capellanía hospitalaria, y empezamos a decir, estos son los proyectos que vamos a abanderar como iglesia desde el barrio para impactar la localidad y los barrios aledaños. A mí, ¿quién me garantiza el acceso a esos lugares y cómo va a ser el acceso a lo público y demás? Pues ha sido autogestión, realmente ha sido Dios y la gestión que me he dedicado a hacer. Pero ahí hemos encontrado falencias y ahí es donde hemos dicho, vea, la política pública dice esto, pero la realidad que yo vivo en un hospital, en una cárcel, en un colegio es esta. Ahí no se cumple el primer indicador que dice igualdad para todos. No se trata igual a un sacerdote que a un pastor cuando entra a una cárcel o a un hospital. En esos términos es que nos colocan bajo la política pública, ¿no? Entonces, cuando usted empieza a leer esa ley, que es la que rige a las veedurías, para Bogotá, pues los invitamos a que hagan parte. Sí tiene un alcance, nosotros hasta ahora esperamos que a mitad de año esta veeduría busca que tenga un alcance nacional, que eso ya lo estamos haciendo analizando el tema con el Ministerio del Interior, para que la veeduría entre a ser parte de la Red Nacional de Veedurías. Y ahí podemos apoyar y tener equipos que obviamente les podamos explicar en cada departamento cómo organizar su veeduría para que le hagan seguimiento a la política pública del sector religioso a nivel nacional, ¿sí? En cada uno de los departamentos, pues, donde la adoptan. Así como esta veeduría le hace seguimiento a esta política pública, dentro de la pregunta que hacía el otro pastor, pues una veeduría ciudadana la puede liderar cualquier persona bajo un mínimo, hay unos mínimos que deben de participar en la veeduría, debe hacer un trabajo juicioso, comprometido. Hay gente que se desanima mucho en el proceso porque no vio los resultados que esperaba ver, pero hay una realidad y es que esto le abre los ojos a la mayoría de personas para que se den cuenta que hay hasta dónde la iglesia debe hacer y hasta dónde definitivamente el político, sea cristiano o católico, puede hacer. Porque hay cosas que definitivamente no vamos a lograr cambiar. Y la iglesia, yo sí optaré siempre porque es la iglesia y los padres de familia son los que están llamados a preservar lo que nadie más va a preservar en la nación. Entonces, las veedurías se pueden instalar para temas de las políticas públicas de educación, para todo el tema de salud. Las veedurías deberían ser también con un enfoque de que usted analice, si usted analice los programas de gobierno, que tanto eso dice que lo que escribió aquí en el caso de Petro, que dijo en su plan de gobierno, de la realidad se está cumpliendo. Eso ayuda más que todo a que la gente aprenda, se le quite la venda de los ojos y asuma su rol ciudadano, eh,
pues como colombiano dentro de los procesos que tienen que ver con la gestión pública. Lore, quería preguntarte, como estamos en el bloque ya de planes y proyectos, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. A corto plazo, ¿qué proyectos están en marcha desde la veeduría y desde tu labor educativa? A mediano plazo, ¿qué metas has propuesto para fortalecer la participación ciudadana? Y en largo plazo, se lo pregunta Rocío. Entonces, pues, puedes responder esas dos y estamos acá atentos. Tú sabes que A cuentas con cor- nuestro apoyo. ok, 24. a corto plazo, nosotros de las 20 localidades que tiene Bogotá, logramos ya acceder a la información de 4 localidades. Corto plazo, esperamos que a mitad de julio tengamos las 20 localidades con el acceso a la información, porque necesitamos ver cuántas iglesias están inscritas, quiénes sí participan, quiénes no, quiénes cumplen con los requisitos, sea una iglesia o una organización basada en la fe. Esperamos que ya hemos pasado 11 derechos de petición. De las 20 localidades se han radicado a 11, de las 11 han contestado 4. Las otras se van a hacer un trámite con la personería, porque ustedes saben que funcionario que no contesta un derecho de petición, se le abre un proceso ante control interno de la alcaldía mayor, pues porque eso tenían que haberlo contestado, lo pasamos hace un mes y no han contestado algunos. Entonces es como a corto plazo darle un orden y mirar cómo están los comités locales en Bogotá. En corto plazo, no sé si de pronto, pero no los veo. No sé si hay aquí alguien de Agua de Dios. Tenemos algunas acciones con Agua de Dios, em, Chipaque, Cáqueza, y de algunos, pues, municipios que nos contactan de Cundinamarca, porque resulta que lo que está pasando en Bogotá se está viendo en Cundinamarca, ¿no? Se está replicando. Entonces tenemos por allá en un pueblo donde el presidente de un comité, recordemos que estos comités son de participación del sector, y no es que yo le quiera cerrar a la gente las puertas, sino que usted se abandere de su rol, de su función. Pero el presidente terminó siendo un concejal y en otro terminó siendo el alcalde del municipio. Ahí es donde están los vicios de finalidad, porque estos no son espacios donde tengan que tomar el liderazgo los líderes políticos, porque ahí dañan la esencia de estos espacios. Entonces, Usurpación eso de como a corto poderes. plazo. A, Es a usurpación de mediano, poderes. sí, a mediano plazo, dentro del ejercicio de la veeduría, queremos ayudarles hasta donde nos lo permitan los comités locales de libertad religiosa a hacer un plan de acción alineado al cumplimiento de la política pública de libertad religiosa, ¿sí? La política pública tiene un plan de acción. Entonces, ese plan de acción tiene unos rubros financieros y eso apunta a unas líneas institucionales de la alcaldía mayor. Los Mm. comités deberían enfocarse en esos planes de acción porque ahí dejamos la puerta abierta. También tienen que tener dentro de sus planes de acción acciones que fortalezcan el rol social educativo de cada iglesia, parroquia, estaca, mezquita. Si no fortalecemos la labor de cada iglesia, yo creo que la participación cada vez va a ser cero. Esos comités van a quedar sin participación, porque lo que les digo, entonces si a mí no me fortalecen mi proceso eclesial con niños, pues yo no voy a reuniones donde en últimas no fortalecen el ejercicio con niñez. Pero si me llaman para reuniones a ir a cumplir una meta institucional. Discúlpenme que sea así, pero ya yo he tolerado 6 años donde he ido a reuniones y me di cuenta que todo era para cumplir una meta del alcalde mayor o una meta institucional, pero la meta no es aterrizada a la realidad que yo como líder religioso vivo en mi territorio, vivo en la localidad. Y ya a largo plazo, pues nosotros esperamos que yo he estado tratando como vocera de poder ver cómo se consolida esto con las redes académicas que dictan teología en Colombia, porque si queremos que la teología, de hecho, pues si se logra, lo que les decía anteriormente, cambiar los lineamientos del Ministerio de Educación, que la educación religiosa vuelva a lo público y como darle un enfoque educativo y académico, la teología o quienes dicten teología, educación religiosa deben ser licenciados en teología o en ciencias de la religión, ¿sí? Realmente gente con un perfil que realmente se dedicó en su vida a estudiar teología, doctorados en bibliología,
gente que le dedicó toda su vida a esta carrera profesional y que le pueden aportar al hecho religioso desde la academia. Eso sí hay que tener, y yo ahí soy realista, a un largo plazo, hay unos lineamientos mundiales que le están apuntando a un hecho religioso. Hasta ahí les dejo porque eso da para otra reunión, porque Ok, ahí no en casi no nos meteríamos tanto porque ustedes saben lo que eso implicaría a nivel ya mundial frente al hecho religioso. ok, Lorena, ¿cuál es tu posición en cuanto a los derechos a la conciencia en Colombia, de que nosotros tengamos esa conciencia de nuestros derechos y nuestros deberes? ¿Qué piensas ahí que tan importante? Yo creo que ahí tenemos que, y me corrigen, si alguien me puede corregir, porque no, yo siempre confundo el 18 con el 19, pero si no estoy mal es el 19, el de la objeción de conciencias. Yo creo que está en nuestra constitución, ¿no? Nosotros Sí, podemos objetar conciencia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en pandemia, mucha gente no se quiso vacunar. Independientemente de su opinión y de su postura, que por temas de salud, mucha gente objetó conciencia sí. y le dieron un certificado y gracias a Dios algunos se lo recibieron, a otros no. Yo creo que Mm, el tema se debe de garantizar. Hoy no tenemos garantías. Recuerden que no, muchos de nuestros médicos frente al aborto han perdido las garantías. Si no practica un aborto, entonces hay casos donde nos han contado activistas que entonces despidieron al médico, al enfermero y fueron despidiendo sí. así a las personas y ahí no hay garantías, no tenemos garantías frente a a la objeción de conciencia en temas de aborto. Gracias a Liz, artículo 18, libertad de conciencia. Y que nosotros sí, ahí nos falta mucho, tiene que haber un equipo jurídico, alguien que nos lo garantice, porque en últimas eso, un profesor, a mí me decía un profesor frente a una propuesta educativa que tenemos en oración para Colombia, ¿quién le garantiza a un profesor de educación religiosa en el momento que él quiera abordar un hecho religioso dentro de su clase, que otros profes sindicalistas no lo van a hacer sacar por promover la educación religiosa dentro de la institución, que varios han dicho, varios profesores nos han dicho que ellos se han sentido perseguidos cuando no piensan igual que los sindicatos de nuestro país. Ahí no hay quien le garantice a los profesores su objeción de conciencia. Ok. Eh, pero pues creo que lo que tú dices, o sea, se debe garantizar. ¿Y tú cómo esperas que todo este trabajo se consolidice a nivel nacional? Nosotros empezamos, y se lo decíamos a Diana, definitivamente empezamos es con la iglesia. Yo creo que todo el que me pregunta, y a mí ya me han dicho, ¿por qué no se retira el sector religioso y se une a lo educativo, a las causas de la educación? Yo estoy a las causas de la educación, pero yo creo con lo que hemos evidenciado de la veeduría, con los informes que he leído, hay un informe que yo los invito, ojalá entren a la página del Ministerio del Interior. Y yo ahí quiero decir algo, aunque yo no, con todo respeto del director nuevo de Asuntos Religiosos y todos los que lleguen, pero leí el último reporte del voluntariado del sector religioso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acuerden que estos son políticas mundiales, ¿sí? Yo leí el último reporte y de verdad que no más. Yo digo, primero, ya nos han recaracterizado en Colombia al sector religioso. No entiendo por qué siguen llegando links de que nos caractericemos y nos caractericemos y que sigamos caracterizando al sector religioso cuando ya ha sido caracterizado. El último reporte, bajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo leía el informe y es una cosa que hasta yo desconocía, yo creo que muchos desconocemos. El aporte del sector religioso a todo, a niñez, familia, mujer, educación, el campo, es transversal a todo. Ya nos tienen caracterizados. Y el impacto que nosotros queremos ver como veeduría y en mi caso como profesora es poder capacitar a las iglesias. Para nosotros ya va a ser una Qué ganancia bueno. poder decirle, vea, pastor, y líderes de fe y maestros y papás. Esta es la realidad, esta es la ley que nos ampara durante 5 años más, 3 años más, ¿no? Yo solo le pido es, bajo esa ley, cuál es su función ciudadana. No es más. No espere que un político le solucione el problema, ¿sí? Porque el político tiene un límite. Hay un límite y no hay voluntad política en otros casos. Usted como ciudadano, usted como hijo de Dios, debe ejercer la doble ciudadanía, ¿sí? Como hijo de Dios, como embajador del reino, pero también debe ejercerla como ciudadano colombiano.
Pero para que usted la ejerza, yo me he dado cuenta que muchos líderes de fe no conocen qué es la política pública, no saben los indicadores, no saben cómo funcionan los comités. Hoy en Bogotá tenemos un dilema y ojalá se logre, aunque hablaba con otro líder en la localidad de Suba. Acá hay algo que se llaman presupuestos participativos. Yo soy muy de la línea de que las iglesias, que sí tienen personería jurídica y tienen la capacidad, que sé que sí lo pueden hacer, ejecuten los proyectos que se postulan. Pero no, en esta administración tenemos ahí un dilema y es que no. La iglesia los monta, los puede hacer, pero usted no lo ejecuta otro operador. Claro, eso le va a cambiar la esencia al proyecto, se le va a cambiar todo. Entonces nosotros sí buscamos que como veeduría podamos capacitarlos, podamos insistirles, mostrarles. También hay cosas que mucha gente pues ha dicho como, ay, eso que están diciendo no es verdad, tenemos evidencia, tenemos cosas que hemos recolectado en las alcaldías locales, se les pidieron unos informes, se les pidió verificar las carpetas de inscritos, no hablamos por hablar, tenemos testimonios en el sector educativo. Y eso es lo que nos va a permitir en últimas que la iglesia ahí, sea en su barrio, en su comuna, en su localidad, haga lo que Dios lo mandó a hacer, dependiendo de Dios, sin esperar solo que el político haga por usted, porque en últimas la iglesia depende solo de Cristo y es la que está llamada a resistir y a preservar lo que nos demanda Dios sobre nosotros. Wow, Lorena, excelente. De verdad que aquí nos podríamos quedar un resto de tiempo hablando, pero ya para ir cerrando este conversatorio, ¿sí? ¿Qué mensaje final tú le darías hoy a las familias y líderes que nos acompañan? Y también, ¿cómo nosotros podemos ser verdaderos guardianes de la última generación? Porque pues ya todas las señales están y sabemos que la venida del Señor Jesucristo está cerca. ¿Qué podemos hacer nosotros? Gracias. Ahorita que me preguntas eso, se me vino ahí a memoria algo que me recordaba uno de mis profes en teología. Entonces, ustedes recuerdan el Salmo 11, todo Salmo 11. Sí, los invito a que lo recuerden y lo puedan leer. Pero hay una pregunta que el rey David le dijo a Dios y precisamente habla de la justicia. ¿Qué va a hacer el justo cuando los fundamentos son quitados o se desmoronan? ¿Sí? Textualmente, quiero leerlo textualmente, espera, porque no quiero parafrasear, ¿no? ¿Quieres que lo lea? Sí, porque, Desde el primero. Ay, perdón, se me cambió. ya, aquí ya lo tengo. Mira, el ¿Ya? Salmo 11 dice el refugio del justo, ¿no? Es el rey Ujú. David. Sí. Y el versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de Sí, hacer el justo? sí. Entonces, nosotros estamos ante una realidad, yo no lo estoy mirando con ojos de terror, pero sí con ojos de que la Biblia cada vez se está cumpliendo. Mientras los fundamentos sigan quitados, el justo, y ustedes van a leer todo ese salmo, mis palabras son, coloquemos nuestra esperanza solo en nuestro Redentor. Amén. Usted permanezca fiel, vuelvo, insisto, hay que resistir y hay que preservar solo lo que los padres y la iglesia está llamada a preservar, ¿sí? Capacitémonos, unámonos, ayudemos, pero definitivamente los principios y los fundamentos solo están puestos en el cuerpo de Cristo y en los padres de familia que pueden darle ese relevo a los niños. Es que uno ve la historia, Sí. y ahí era donde Diana me preguntaba, ¿no? ¿Cómo se une la teología y las ciencias sociales? Uno de las áreas es la historia. Si usted mira la historia, tanto en la parte bíblica como en la parte social, todo se preserva desde generación en generación. Entonces, los padres enseñándole a los hijos a sus otros hijos, y definitivamente esas son cosas que no se negocian y que pues nuestra esperanza esté solo puesta en Él. Y como iglesia, definitivamente, yo creo mucho en la labor que Dios le han comentado a la iglesia. Sé que Amén. si atendemos a su voz, son los llamados a hacer la sal y la luz. Amén. Sigue, Diana. Bueno, ya lo último, queríamos pues agradecerte profundamente, de verdad, Lorena, por este espacio, por este tiempo de diálogo, por abrirte, por contarnos esa maravillosa y valiosa Ujú. labor que tú haces a honoris causa, porque finalmente nosotros que entendemos realmente esta labor para quien la estamos haciendo, obviamente es hacia arriba, no así, sino hacia arriba. Entonces, pues es hermoso. Y lo otro también queríamos preguntarte, ¿tienes alguna presentación adicional que quieras complementar?
tenemos pues más o menos unos 5 minutos y posteriormente pasamos al tiempo de las preguntas, porque sé que acá hay un Por lo menos creo. 2 personas hay para Sí, preguntar. que tengan 2. las preguntas concretas y que obviamente también pues porque tenemos que escuchar al pastor Williams y ya ceder la plataforma a otro pastor que ingresa a un tiempo de enseñanza o de oración. Entonces, pues eso quería como contarte. No, No sé si Rocío quieras decir algo adicional. No, ya, la que le hiciste a Lorena está bien. Ah, listo, no, perfecto. está bien, me gustaría así escuchar a las personas que tienen la Ok, pregunta, pero no, listo. ninguna. Listo, entonces empecemos con el hermano evangelista. ¿Se me fue? Era Ahí sí. evangelista José Romero y el Ah, pastor sí Manuel está. Domingo Gamboa. Están los... Ah, bueno, vamos a darle paso primero al hermano evangelista, lo que iba a comentar, y después a nuestro pastor o hermano Domingo. ¿Les parece, hermanos? Dos, Ok, sigue, hermano evangelista, por favor. Va a tocar que siga el hermano Manuel Bueno, porque el otro sigue, hermano... hermano Manuel. Bienvenido. bueno, sí, bueno, lástima que pues ya un poquito quedó lejos la aclaración, ¿no? En cuanto a control político y control social, ¿no? Pues Sí, sí, no, ciertamente control político lo hace el Consejo, con C, pero hay en todos los municipios un consejo con S. A nivel nacional también está el consejo o sistema de planeación, consejo de planeación, sistema de planeación, que es el que le hace control social al plan de desarrollo del gobierno, ¿sí? Del que esté gobernando. Entonces, el problema es que esos controles sociales, hasta donde entiendo, no son vinculantes. Es decir, las decisiones o sí, las decisiones que ahí se toman no son vinculantes. Eso es, si hay voluntad política de las personas, pues se acepta. Y en cuanto a las veedurías, entiendo que las veedurías son para proyectos específicos. No es, digamos, como el caso del Consejo Territorial o el sistema territorial o sistema de planeación nacional o departamental. Entonces, importante que pues nosotros busquemos también esos espacios, participar en esos consejos de planeación, ¿sí? Bien local, bien departamental o bien nacional. En este caso, pues estas políticas públicas nacionales, pues nacional, no sé hasta qué punto los territorios puedan decidir sobre las políticas públicas, lo que hemos estado hablando aquí con lo de educación, con lo de religión, es no sé hasta dónde los territorios puedan tomar decisiones. Entonces, ahí es donde deben estar los consejos, ¿sí? Consejo territorial y también las veedurías, que pues yo considero las veedurías como un tercer nivel, pero que también la participación ciudadana debe estar pues allí pilas sobre el desarrollo de cierto proyecto en específico, cómo se va haciendo. Por ejemplo, las interventorías, por ejemplo, el caso de las obras, hacen un control técnico, vamos a decir así, y las veedurías hacen un control social, digamos, de efectividad. Es decir, ¿para qué sirve eso? ¿Cómo funciona? Si se está haciendo con el objetivo, el propósito para el cual se planeó, se proyectó. ¿Sí? Entonces, ese que quería, pues, como aclarar y que, pues, la doctora Lorena nos aclarara un poquito, porque yo fui consejero territorial 8 años, pero ya hace como 11 12 años atrás, yo me desconecté ya totalmente. Ok, entonces a ver si Lorena puedes complementarle al hermano. Sí, claro que sí. Lo que su merced dice tiene toda la razón en una parte y es que, y es lo que yo les decía, es la realidad de las veedurías o la participación ciudadana. La ley que rige la participación en Colombia es la ley 1757. Ahí ustedes van a encontrar todo lo de participación. Nosotros hemos dicho que sí, a veces parece un saludo a la bandera, ¿cierto? Como, cumplamos con la participación, hagamos comités, mesas, consejos, que la gente venga y hable y diga, pero en últimas quienes deciden son los políticos, o la persona a cargo de la subdirección o dirección.
En el caso de las políticas públicas, hay unos ciclos. Las políticas públicas tienen sus ciclos, entonces, Sí. de implementación, de ejecución, y hay un ciclo en las políticas públicas que es el ciclo de la evaluación. Ujú. Ahí creemos que en el ciclo de la evaluación, en el caso de la política pública de libertad religiosa para Bogotá, quien está a cargo de esta evaluación es planeación, Secretaría de Planeación, y la Exacto. veeduría tiene que emitir un informe. El informe se lo vamos a hacer llegar a planeación Ujú. diciéndole y narrándole todos los hechos. Sí estamos esperando que nos convoquen a una reunión después de pasarle el informe para que ellos nos tengan en cuenta para el caso de Bogotá que están en la fase de evaluación. En la fase de evaluación sé que sí tienen en cuenta a los ciudadanos porque ahí es donde ajustan las cosas y los indicadores o los productos de esa política pública que no se están cumpliendo, sino solo por un tema institucional, ¿cierto? Capacitar 1.000 personas en libertad religiosa, pero eso no me garantiza el derecho. Entonces ahí es donde la veeduría pasa el informe y dice pues lo que ha encontrado. En el caso de lo que su merced dijo es muy cierto, yo hago parte también del Consejo Territorial de Planeación Distrital y ese consejo hace lo mismo, cumple las funciones que su merced dice en el nacional. El dilema de eso, y hemos dicho con varios compañeros, ¿cuál es? La cantidad de gente que está en esos consejos. En el distrital les cuento que ahorita o hasta donde sabemos, habían 136 inscritos. Ustedes saben que es poner a 136 consejeros de todos los sectores que representan la sociedad civil de Difícil. acuerdo para hacerle control al plan de desarrollo de Galán. Eso ha sido una locura. De hecho, yo dejé de participar hace, creo que ya 5 o 7 meses, porque las reuniones son desgastantes, no se ponen de acuerdo, hay peleas, como en todo, cada uno tiene afinidad política y terminan es defendiendo al alcalde de turno y no haciéndole control al plan de desarrollo, y así pasa en el plan de desarrollo nacional. Es verdad. Ahí es donde algunos han optado por seguir en el espacio no desgastándose en todas las reuniones, dejando cosas fijas, seguir realmente allá cada consejero va por su sector o representa un sector, hacerle un análisis juicioso, en mi caso, digamos, para el plan de desarrollo de Galán, para el sector de fe tenemos entre 8 y 9 artículos que le estamos haciendo seguimiento y levantar los informes. Y a lo último, yo ya he optado por lo último porque me han dicho muchos, sáquelo a las redes, expongan las redes sociales. Y creo que sí es un tema que ha servido mucho por ahí. Yo subí un video hace muy poco y me han escrito varias personas, no sabían esto está pasando acá. Entonces las redes sociales sí terminan siendo de gran ayuda cuando las utilizamos bien para los procesos. Y sí Lorenita, terminan ujú. ejerciendo presión en algunos. Sí, señor.